Vamos a leer en Lucas capítulo 9. A partir del versículo 51. Dice, que no me grites, señorita. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora, aquí empieza todo ese caminar de nuestro Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén. Y esta es la frase que necesitamos tener muy presente. Había llegado el tiempo de que Jesús fuera ya recibido arriba. Prácticamente estamos hablando de que eran los últimos días. Lo que vamos a estar considerando, que va prácticamente desde capítulo 9 hacia el final, es en razón de ese caminar ya de nuestro Señor Jesucristo hacia la ciudad de Jerusalén. Como lo vamos a leer más adelante, había una razón, el Señor la explica. Y lo que viene a ser muy interesante es que, hablando de que ya eran los últimos días, que era el último tiempo, vamos a percatarnos de la riqueza del trabajo que realizó nuestro Señor Jesucristo mientras, ahora sí que hacía todo ese recorrido. Y sobre todo porque ya entendiendo cómo el Señor había estado trabajando y formando a los discípulos, Él les empieza a hablar, en el principio de este capítulo 9, les empieza a hablar de su partida, de todo lo que iba a vivir o iba a experimentar en razón de lo mismo, de cómo iba a ser rechazado, muerto, para resucitar. Entonces, al hablar de esto, lo que viene a ser mucho muy claro es cómo el Señor nunca perdió de vista a qué había venido. Hablando de esta primera experiencia en ese caminar hacia Jerusalén, que era llegar a donde en la voluntad de nuestro Padre Celestial Él tenía que llegar para finalizar su tarea, para cumplir su cometido, para que la encomienda de nuestro Padre Celestial fuera completa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no, vamos, como muchos hacen, ¿no? Ya van a llegar a la meta, aflojan, ¿no? Ya sienten que no hay necesidad de mantener el ritmo. Como alguna vez se los comenté de algo que tuve la oportunidad de leer en una de esas investigaciones que se han hecho, que muchos de los accidentes de tránsito suceden sobre todo cuando la gente ya va llegando a sus lugares, ya sea en un viaje que va llegando a la ciudad o donde habita, o dentro de la ciudad cuando van llegando ya cerca de su casa. Porque como empiezan a considerar que ya conocen el terreno, ya les es conocido, como que ya no van tan atentos, viendo por dónde van y qué pueden encontrar. Y entonces tendemos a hacer eso. Y también vamos hablando de cuando se va llegando al final de la jornada, como que ya es hora de salir, ¿no? Ya empieza a haber ese descuido. Bueno, lo que nosotros vamos a estar considerando el día de hoy es que nuestro Señor Jesucristo no actuó así, sino que Él mantuvo, ahora sí que el paso, el ritmo, la visión, y sabiendo que ya era el tiempo de que Él fuera recibido arriba, no por eso
dijo, pues ya hice bastante, porque para decirlo así con toda claridad, bastante no es suficiente. ¿A qué nos ha llamado Dios? A hacer todas las cosas que nos ha ordenado. Nosotros nos llegamos a conformar así, ¿verdad? Hasta nos encanta lo de los porcentajes. Bueno, pues por ejemplo el 70, 75%. Bueno, ya es el 81%, como que ya es bastante. No, porque Dios nos ha llamado a ser fieles hasta el fin, a perseverar hasta el fin, a mantenernos iguales. Y tenemos el ejemplo entonces de nuestro Señor Jesús. En este mismo pasaje dice que en esa aldea no le recibieron porque él tenía rostro, gesto de ir a Jerusalén. Y entonces la reacción de Juan y Jacobo fue: ¿quieres que pidamos que caiga sobre ellos fuego del cielo y que los consuma? ¿No? ¿Cómo se atreven a negarle la entrada al maestro? Y esto para uno es muy interesante. Dice ahí claramente la palabra, cómo es que su aspecto era como de ir a Jerusalén. Interesantemente, los discípulos no se dieron cuenta de ese aspecto. Ahora sí que uno podría decir, hasta los samaritanos lo vieron. Pero finalmente lo que llega a ser importante entender dentro de esta labor es que hay un tiempo para que nuestra labor, nuestra tarea, nuestro trabajo termine aquí sobre la tierra. Y uno puede entender que pues, lo que menos querían los discípulos es que se fuera el maestro. Estaban muy contentos, sobre todo porque él se encargaba de todo, ¿no? Él llevaba a cabo toda la tarea, él estaba pendiente de todas las cosas, y entonces, ahora sí que qué bueno. Pero la verdad es que Dios nos ha enseñado qué es esto. Nos está dando y está trabajando y nos está formando para después hacernos responsables de eso con respecto a otros. De ahí que esto que hemos llegado a estudiar, de lo que escribe el apóstol Pablo, de esa deuda en el Espíritu para compartir con otros, es precisamente porque hemos recibido, no en otro sentido, sino que quien de nosotros ha recibido para dar. Bueno, y entonces por eso Jesús les contesta, ustedes no saben de qué espíritu son, o sea, cuál es la actitud que ustedes tienen, pero yo no he venido para condenar al mundo, sino a salvarlo. Y entonces, por eso vemos como el Señor tenía muy claro el asunto. No fue ni siquiera, déjenos, no importa. No, aún esto lo aprovechó para enfrentar a Juan y a Jacobo principalmente, aunque todos los demás estaban ahí, y no dudo que algunos, cuando ellos dijeron que caiga fuego del cielo, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Pues estaban evidentemente sin entender la esencia de la labor por realizar. No, ese no viene. Y entonces, hablando de lo que necesitaban ellos mirar junto con Jesús, es cuál es nuestra tarea. Estamos sobre la faz de la tierra para que seamos instrumentos para la salvación de otros. Y entonces por eso es que si no hay prácticamente nada de parte de nosotros hacia los demás, estamos fallando. Y a veces puede ser que nuestra reacción cuando vemos a los delincuentes actuar, a los criminales, de que sí, que les caiga todo el peso de la ley, ni siquiera hemos entendido. Para eso hay la gente. Nosotros estamos para pregonar salvación, para hablar acerca de la buena voluntad del Señor. Muy bien, vamos al capítulo 13.
El Evangelio de Lucas. Se lo dice a todos desde el principio. Vamos al versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirán: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ahora, nosotros vemos esto, y les voy a pedir que lo vayan notando. Esto lo puso Dios en el corazón de Lucas. Prácticamente es el único que escribe así, de la manera en que lo vamos a ir notando, donde él no pierde de vista esto que leímos en el capítulo 9. Había llegado el tiempo de que Jesús fuera recibido, así es de que Jesús se encamina hacia Jerusalén. Y entonces, al hablar acerca de cómo lo estaba viviendo, todas las experiencias que se van dando, todo aquello que va aconteciendo, va en razón precisamente de todo lo que es ese caminar de nuestro Señor Jesucristo para llegar a Jerusalén. Pero mientras va en el camino, van sucediendo muchas cosas. No estoy naturalmente hablando de todas ellas. Ustedes pueden ver que entre el capítulo 9 y este son otros 4 capítulos que están incluidos, con un número similar de experiencias que hablan acerca de todo el trabajo que Jesús estaba haciendo. Pero él no había perdido de vista el propósito, es decir, hacia dónde se estaba encaminando. Y entonces, hablando de que él iba hacia Jerusalén, es decir, su meta era Jerusalén, pero iba trabajando. Mientras llegaba, trabajaba. Dentro de esto, él se enfrenta a esta pregunta que viene a ser para nosotros muy interesante, sobre todo por lo que acabamos de considerar en el capítulo 9, hablando acerca de esa salvación. Nosotros hemos leído en la palabra de Dios lo que Dios nos ha hecho saber acerca de su buena voluntad. En su buena voluntad, Él extendió la salvación a todos los hombres. Nadie está excluido. Y Dios ha actuado de las formas en que se ha necesitado, aún en todas las edades, en medio de todos los pueblos, bajo todas las circunstancias, para que todos los hombres tengamos la oportunidad de reconocer nuestra necesidad de Dios, con mayor o menor entendimiento, o con mayor posibilidad o menor de escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesús. Pero siempre ha habido de parte de Dios una obra que nos da la oportunidad de tener esa relación con Él. Y entonces, por eso esta pregunta de ¿son pocos los que se salvan? Y entonces el Señor le contesta a este curiosito, ¿no? Porque pues ahora sí que casi uno diría: ¿a qué viene tu pregunta? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Ahora sí que, como decimos, el Señor se la volteó. Tú ocúpate de entrar por la puerta que conduce a la vida eterna.
Es decir, andas preguntando por qué pasa con la mayoría cuando tú tienes que atender a lo que pasa contigo. Porque esto es lo que llega a suceder. Ha sido tan interesante escucharlo tantas veces. Llega alguien a la presidencia, y ya saben que aparecieron ahí los que estaban con él en el kinder, los que estuvieron en la primaria, los que se vieron en la secundaria, ¿no? De repente ya todos se acuerdan de él. Y lo mismo hablando de cualquier otro cargo, ¿no? Y uno diría, ¿y por qué antes no se acordaban? ¿Por qué nunca antes les interesó saber dónde estaba esa persona? Bueno, porque no tenía un papel relevante, ¿no?, en medio de la sociedad. Y por eso uno puede entender cómo es que al hablar de estas cosas, el Señor lo señala, que quienes por no tomar las decisiones que se requerían, por no haber apreciado a Jesús, como lo vamos a ver también más adelante, llegado el momento, hasta son capaces de decir, o sea, comimos y bebimos contigo. Así que, ¿cómo que no nos conocemos, no? Sí, hasta comimos juntos y cosas así. ¿Y de qué sirve haber estado en eso? O como lo dice en el capítulo 7 de Mateo, hasta en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y todo. Si no le dimos importancia, si no atendimos a la demanda del Señor de ser como Él, perfectos, santos, puros, limpios, obedientes al Padre, ¿no?, entendidos de cuál es la voluntad del Señor para ponerla en práctica. Y entonces, por eso, al contestarles el Señor, no los conozco hacedores de maldad. Porque todo lo demás que puedan decir, pues, sí, pueden ponerlo en la mesa y todo, pero está en contra de ustedes su conducta, su forma de vivir, su proceder, donde lo que menos les importó fue precisamente poner en práctica lo que fueron sus instrucciones. Les importó aún el asunto, y creo que vale la pena que lo vamos a considerar, aún el de poder ejercer cierto poder para echar fuera demonios, esa autoridad para sanar enfermos y todo, pero no lo estaban pensando ni siquiera en los endemoniados ni en los enfermos, sino en que me conozcan como el que al tipo de Simón el mago en Samaria, ¿no?, el gran poder de Dios, aunque mi proceder no revele que estoy sujeto, que le creo al Señor, que lo amo, que lo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi proceder está marcado por el pecado. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues de que para mí Jesús no es alguien que merezca mi reconocimiento, mi respeto, mi obediencia, mi entrega. Por eso es tan interesante pensar esto. Y el Señor lo lleva a todo este mensaje en razón de cómo va a haber tanta gente que no tuvo la misma oportunidad, pero la pequeña, la poca oportunidad la aprovecharon, y la aprovecharon para vida eterna. Por eso insisto, pues la persona que llegó ahí a preguntarle esto, muy curiosamente, era alguien que había oído de Jesús y todo eso. Por eso viene y le hace esa pregunta. Que de veras creo que ustedes, como un servidor, nos hemos encontrado con muchas preguntas así de ociosas, y que sí también han servido para que entendamos la necesidad de contestar sabiamente, a fin de que aún la gente sea confrontada. Dice en el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole,
sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Dios nos permite saber a través de esta respuesta de parte de nuestro Señor Jesús, a esta intimidación de los amigos fariseos, ¿no?, que estaban tan preocupados por Jesús. Por eso no entiende ese pasaje similar en el libro de Nehemías, cuando también le dijeron, hay un complot para matarte, enciérrate en el templo. Y gracias a Dios, Nehemías entendió que más que nada se trataba de que él actuara, en primer lugar, con miedo, buscando conservar su vida, pero que al mismo tiempo se convirtiera en un tropiezo para todos los demás. Imagínense si el que estaba liderando todo empezaba a actuar así, con miedo y buscando de alguna manera protegerse sin importar qué pasara afuera, pues entonces todo esto iba a traer una repercusión contra el pueblo entero. Bueno, lo que uno puede mirar es que en esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Él tenía así de claro todo lo que era su trabajo. Y por eso, cuando le dicen que Herodes lo quería matar, le dicen, díganle a aquella zorra, por la actitud que tenía Herodes, ¿no?, de un depredador, de alguien que está cazando a la víctima, esperando tener el momento de poder atraparlo. Y dice, díganme que hoy y mañana echo fuera demonios y sano enfermos, y al tercer día termino mi obra. Es decir, así de claro, no estoy en la falsa idea de que me voy a perpetuar y que aquí me quedo y no me muevo, y que se va a morir Herodes y yo voy a seguir vivo. No, hablando de veras qué importante y qué precioso es para uno saber eso, y además estar ocupado en ello, de cuál es mi tiempo y mi tarea, y poder ver cómo en esa visión él podía hablar acerca de cómo es que él dijo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana yo siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así de que, como ya era el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, él caminó hacia Jerusalén. Ahora, ustedes creo que saben que mucho, y hablando no solamente de la historia que tenemos en la palabra, Jerusalén ha sido un punto neurálgico en la historia, y lo sigue siendo. Y entonces uno puede darse cuenta de con qué frecuencia aparece la historia o los sucesos alrededor de Jerusalén y todo lo que el Señor nos marca. Al hablar también de Jerusalén, hay un título que se le aplica en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice Sodoma y Egipto, que dice la gran ciudad donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado, ¿no? De tal manera que, hablando de que a Dios le pareció bien escoger este lugar para que allí sucedieran cosas pues que marcan la historia de la humanidad.
porque finalmente Jesús, como lo leemos en este mismo Evangelio de Lucas, pudo haber sido muerto en Nazaret, cuando la gente reaccionó contra él por lo que el Señor les dijo con tanta claridad. Lo hubieran podido despeñar. Y cuántas otras ocasiones, estando en Galilea y en algunos otros puntos, sus enemigos pudieron llegar, pues simplemente una noche, tenderle una celada y matarlo. Pero hablando de ese entendimiento y de ese propósito de parte de Dios, y entonces Jesús, entendido de ello, por eso podía decirlo. Y hablando de Jerusalén, por eso tiene estas palabras, ¿no? Que matas a los profetas y a los que te son enviados. Y cuando tiene esta expresión de cuántas veces quise reunirte y protegerte como la gallina los polluelos debajo de sus alas y no quisiste, no se refería solamente a este momento, sino que nosotros podemos ver que desde que David la conquistó, fue llamada la ciudad de David o la ciudad del gran rey. Una vez que ya se convirtió en capital del reino, porque primero fue de Judá y después de todo Israel, bajo el dominio de David y posteriormente de Salomón, vino una división, pero siguió siendo capital del reino de Judá, para después ser sitiada, como fue en el tiempo de Ezequías, y posteriormente conquistada, ya de el tiempo de los hijos de Josías, que ese tiempo fue un periodo más o menos de unos 12 años, desde que empezó el sitio por parte de Nabucodonosor hasta que fue conquistada y destruida. Y hablando de que Dios todo el tiempo, que estuvo como ciudad del pueblo de Israel, la bendijo. Y una de las principales bendiciones que uno puede entender fue que el arca fuera llevada allí y que posteriormente allí fuera construido el templo. Y Dios habló de eso y había dado una serie de señales desde el principio. Por eso, ahora sí que, habiendo mostrado Dios tanta gracia y misericordia para esta ciudad, terminó enfrentándola a que iba a ser el lugar a donde ese rechazo contra nuestro Señor Jesucristo iba a tener su máxima manifestación, donde el mismo pueblo de Israel le iba a gritar a Pilato, crucifícale. Y allí fue crucificado nuestro Señor Jesús. Por eso él decía, pues, que matas a los profetas y a los que te son enviados, apedreas a todos los que te son enviados. Y cómo es que el Señor dijo cómo iba a quedar desierta, hasta que dice, digan todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no estamos lejos de ese momento, de ese día. Ahora, vamos al capítulo 17. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Y volviendo al punto, Jesús sigue su camino. Ahora sí que las cosas que están comprendidas en los capítulos intermedios de esto que hemos tenido la oportunidad ya de mirar, pues hablan de esa labor. Pero llega hasta este punto, donde se entra en una aldea, no nos dice exactamente si era de los israelitas o samaritanos, pero finalmente está en las fronteras. Gente leprosa que vienen a buscarlo cuando saben de Jesús, por esa fama que se había divulgado de parte de él, y lo buscan pues para sanidad. Y entonces el Señor les da la orden de que se vayan a mostrar a los sacerdotes. Ellos obedecen esa orden, creen, y mientras van caminando se opera el milagro. Y entonces este hombre, este samaritano, una vez que se da cuenta, pues media vuelta y a regresar para darle las gracias a Jesús. Y no de cualquier manera, sino que, como lo dice aquí todo el relato, llega y se postra delante de Jesús, dando todo un reconocimiento al Señor como tal, y agradecido por haber recibido este beneficio, porque habiéndole implorado al Señor por esa sanidad, había tenido respuesta. Así de que lo que él puede considerar es como el Señor había tenido de él misericordia, y que esa misericordia se estaba traduciendo en su sanidad, pero él está aprovechando su experiencia para tener una relación más sólida, más fuerte con el Señor. Lo más interesante es que todo esto sirve para que el Señor nos enseñe algo. Uno puede ver que los 10 llegaron a Jesús creyendo en lo que habían oído de él, y por lo tanto pidiéndole que interviniera. De los 10 el Señor tuvo misericordia, y los 10, habiendo oído la instrucción de parte de Jesús, la obedecieron. Por eso iban para mostrarse a los sacerdotes, no le insistieron más. Eso quiere decir que le creyeron. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender algo muy importante que el Señor también le deja muy claro a sus discípulos que lo acompañan, que por eso hace todas estas reflexiones al final. ¿Cómo es que la gente puede venir al Señor y le cree aún para ser sano? Pero eso no significa que está reconociéndolo para que gobierne su vida. Y ustedes saben que muchos aún nos han pedido que oremos por ellos, porque están atravesando un problema, porque tienen una necesidad. Dios en su misericordia obra. Pero este es el punto, y digo sin exactamente usarlo como una medida, un porcentaje, pero ahora sí que son pocos los que aún atienden a el propósito de Dios al manifestar su poder en ellos. Son pocos los que valoran lo que el Señor está haciendo con ellos, porque finalmente, si Dios obra esos milagros en nuestra vida, es para provocarnos a creer en Él, no solo para sanidad, sino para todo. Por eso este hombre viene y se postra a sus pies, porque lo que él reconoce es la necesidad del señorío de Cristo sobre su vida. Y no solamente viene para darle gracias, porque pudo haber llegado y así de pie decirle: de veras, muchas gracias, te agradezco mucho que ellos tienen misericordia, y punto, ¿no? Pero se postra a sus pies. Y una de las cosas que no entiende en ese sentido es que cuando nosotros usamos esta expresión y lo hacemos aun de postrarnos delante del Señor, es porque reconocemos que Él es Dios y Señor sobre todas las cosas. Y entonces por eso Jesús lo dijo, ¿no? ¿No son 10 los que fueron sanados? Absolutamente sí. Dice: ¿dónde están? Pues disfrutando de su salud,
porque como muchos dicen, con tener salud y trabajo, ¿no? Pues no, no es cierto. Necesitamos al Señor gobernando nuestra vida. Necesitamos a Dios dirigiendo nuestros pasos. Necesitamos al Señor mostrándonos el propósito que tiene para nosotros, la razón por la que nos tiene aquí sobre la faz de la tierra, a fin de que nosotros no perdamos de vista eso, la razón por la que Dios nos tiene aquí. Ahora, una vez que nosotros estamos entendidos de esto, el Señor dice algo todavía más interesante. El pueblo de Israel tenía mucha historia en cuanto a todas las bendiciones. Si podía estar todavía como pueblo, era por la gracia de Dios. Y dice, no hubo quien regresara. El único que viene para dar gracias es este extranjero. Y esa es una de las cosas que uno podría decir de lo más vergonzoso, porque habiendo toda la oportunidad y la provocación de parte de Dios, no lo hicieron. Ahora sí que anótanla como otra de las tantas bendiciones que como israelitas hemos bendecido. Somos el pueblo de Dios, ¿qué podían esperar? Y a veces esa es la actitud que nosotros llegamos a tener en la iglesia, que viendo el amor, el cuidado, la provisión, la protección, la bendición del Señor, pues sí, ahora sí que somos hijos del Rey. Naturalmente que tenía que suceder eso, no podía ser de otra manera. Bueno, ahora, en el capítulo 18, en el versículo 31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Uno puede leer que en las ocasiones anteriores, y aún como está escrito en el Evangelio de Mateo, como el Señor les fue recordando vez tras vez lo que le iba a suceder llegando a Jerusalén. Bueno, en muchos no les dijo en Jerusalén, sino les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, o sea, siendo rechazado de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, que muera para que resucite al tercer día. Pero aquí ya, si ustedes se dan cuenta, les hablo en primer lugar a través de Jerusalén, como un destino claro y preciso. No quitó el dedo del renglón. Pero la otra cosa es, dice, se van a cumplir todas las cosas que están escritas, de todo lo que fue el padecimiento físico de nuestro Señor Jesucristo y naturalmente el espiritual, porque pues, Él padeció al ver la actitud de la gente. Ahora, pero se va entregado en manos de los gentiles, a los gentiles. Lo van a escarnecer y afrentar y a escupir. Quienes tuvieron toda esta actitud, pues prácticamente fueron soldados romanos, que lo tomaron y lo trataron como a todo un enemigo, por eso lo azotaron, le escupieron en la cara, le pusieron la corona de espinas, sin nada que, así que tenía que hacerse, no era alguien que tuviera un delito. Prácticamente Pilato lo entrega por miedo al pueblo, no porque le conste que hubiera cometido una falta, pero finalmente lo hace. Estaba ya en manos de los gentiles. Y hacen todo esto. Y dice, por eso, después de que lo hayan azotado,
lo van a matar. Porque quienes ejecutan el asunto de la crucifixión finalmente son los romanos. Ahora sí que a petición de los judíos. Pero ¿qué va a suceder? El tercer día va a resucitar. Y se los dice así todo tan claro. Es decir, cuando tenemos la oportunidad de conocer ya la historia, así sucedió. Pero dice que nada de esto comprendió. Porque, vamos, en parte uno lo puede entender, viendo a Jesús siempre victorioso, obrando milagros, ¿no? Cómo es que había podido enfrentar a sus detractores y los había dejado hasta avergonzados, que no habían podido con él. Y de repente el Señor le dice, pues todo esto va a cambiar y va a cambiar abruptamente. Pues sí, así como, ¿de dónde? ¿Cómo va a ser eso posible? Y dice claramente el Señor, esta palabra le será encubierta. También lo dice en el Evangelio de Marcos, lo repite también en el capítulo 9, mismo Evangelio de Lucas, y también lo dice en el Evangelio de Juan, así que no lo entendían y que no entendieron nada de esto hasta que Jesús resucitó. Allí es donde ya vino todo eso a ser tan claro. Bueno, ahora, creo que al poder pensar en esto, quiero que lo considere un poquito, que aún la bendición de que no hayan podido comprender todo esto, lo vemos en el capítulo 16 de Mateo. Cuando el Señor les dijo esto, es necesario que me pasen estas cosas, Pedro rápido reaccionó, ¿no? Diciéndole, no permitas que tales cosas te acontezcan. Entonces, cuando les dice, subimos a Jerusalén y se van a cumplir todas las cosas, y me va a pasar todo esto. ¿Qué hubieran hecho los discípulos si todos hubieran estado muy entendidos de estas cosas? ¿Qué hubieran hecho? Así es. No, pues vamos a otro lado, ¿no? ¿Por qué a Jerusalén? Si allí te va a pasar, vamos a otro lado. Insisto, y no por maldad, sino por falta de entendimiento. Y por eso lo que leíamos en el capítulo 9, cuando se los dice principalmente a Juan y a Jacobo, pero a todos, a todo el grupo, les está hablando de a qué vino. Vino para salvarnos. Para poder salvarnos, era necesario que Él diera su vida en rescate por nosotros, que Él derramara su sangre en pago por nuestros pecados. Era necesario. Pero cuando estas cosas no se tienen presentes, como muchas, donde de repente lo que implica, lo que se demanda, aún el sufrimiento, la aflicción, el sacrificio, la privación, la espera que se demanda para que las cosas se cumplan. A veces eso lo hacemos a un lado porque, al igual que como lo hicieron los apóstoles, ¿no? Y los discípulos, cuando el Señor iba a ascender al cielo y les estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo, lo primero que le dicen, vas a restituir el reino a Israel en este tiempo. Y ellos podrían decir, está profetizado, está hablado, así va a ser. Y en sí, siendo real que Dios tiene ese propósito, como se los decía, no estamos muy lejos de ver a Israel reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Mesías. Esto no es el punto más importante, es decir, hablando del evento. Claro, lo importante es que reconozcan a su Salvador, a Jesús como Salvador. Pero esa es la tarea. Por eso cuando nosotros creemos que lo más importante es alimentar a los hambrientos o vestir a los desnudos o asilar a los desamparados, ya nos perdimos.
porque lo importante es que la gente conozca y crea en nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. De eso se trata. Porque lo demás viene de parte del Señor, ya el Señor sabrá qué hace con cada quien y de qué forma tiene cuidado, porque tiene cuidado, ¿no? Y Dios sabe qué experiencias necesitamos vivir para que todo esto se cumpla. Bueno, y entonces, por eso creo que es importante que ya una vez que estamos entendidos de esto, veamos cómo el Señor no les permitió ver todas las cosas, porque ellos mismos creo que hubieran rehusado ir a Jerusalén. Bueno, ya ustedes saben algunas cosas que llegaron a pasar. Entre esto, adelante hay un ciego que recibe la vista, un cobrador de impuestos llamado Zaqueo que tiene la oportunidad de conocer a Jesús y ser salvo, y dice en el versículo 11 del 19: oyendo ellos estas cosas, sobre todo lo que hizo con Zaqueo, lo que le dijo a Zaqueo, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ahora, hablando de esta enseñanza, es porque, dice, ya estaban cerca de Jerusalén. Ya era muy importante dejar muy claro ante los discípulos cómo lo que ellos habían recibido era para que lo trabajaran. Y el Señor lo comparó a esto del reparto de las minas. Y cómo es que finalmente, como se los decía antes, recibimos para dar. Al trabajar, como lo hemos aprendido, va a haber quien dé fruto al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1, al trabajar. Entonces, por eso, aquí el Señor habla de cómo uno, trabajando la mina, ganó 10 minas. Una mina venía siendo aproximadamente 100 denarios, o sea, 100 salarios mínimos, podríamos decirlo. Bueno, pues había ganado 10, ¿no? Y entonces, lo que el Señor hace
darle un reconocimiento o una recompensa en razón de esa labor realizada. Lo mismo de las 5 minas. Pero viene que prefirió no trabajarla, ¿no? Dice, pues por lo menos la tengo, la devuelve, ¿no? Y quiere quitarse su responsabilidad diciendo, pues aquí está, ¿no? Ahora si tal como me la entregaste, así. El reclamo del Señor que le dio a este siervo ese dinero es, por lo menos, si lo hubieras dado a los banqueros, para que yo lo hubiera recibido con interés. Es decir, para obtener el mínimo de utilidad, pero que hubiera tenido una utilidad. Hablando en esos términos comparativos. Porque lo tremendo es gente que ha sido bendecida, muy bendecida, y hasta presumen de cuánta bendición, pero no producen nada. Esto no se traduce en nada, en beneficio de otros, y naturalmente para gloria de Dios. Por eso el Señor dijo, quítenselo y dénselo al que tiene 10 minas. Y me acuerdo que en una ocasión uno de los pastores dijo, pero ¿por qué al que tiene 10 minas? ¿Cuál es la respuesta? Que si trabaja, que si va. El de 5, ¿no? Bueno, Trabaja más. que trabaja más. La razón es muy sencilla. Tuvo más cuidado de lo que se le otorgó. Más interés. No, hay una respuesta que está en la Biblia. Está en el capítulo 25 de Mateo, que tiene que ver con una cosa muy sencilla. El que logró 10 minas, ustedes pueden pensar que le echó muchas ganas, pero en realidad tiene que ver con lo que hemos recibido de parte de Dios. Y demostró entonces que puede llevar mayor capacidad, puede administrar todo eso. Le da más responsabilidad. Naturalmente. Por eso al que tiene le es dado más, y al que no tiene lo que se tiene se le es quitado. Cuando habla también de que se reparte los talentos, Ese dice, es el Mateo 25. sí, cuando que dice, de acuerdo a su A su capacidad, así lo señala, ¿no? Sí. Sí. Y por eso es importante entender, no hay una injusticia. Porque alguien dirá, no, pues que se lo dé al de 5, ¿no? Para que esté más cerquita del de 10. No, evidentemente no podría con tanta responsabilidad. En cambio el de 10 ya mostró que sí puede, tiene más capacidad y puede con esa responsabilidad. Y creo que ustedes lo han visto. Por lo general, en los lugares, ¿en quién se apoyan los jefes? No más capaz. Pues sí. Porque pues así, ay, ¿para qué? Pues para que se sienta parte del grupo, ¿no? Vamos a darle trabajo al que siempre llega tarde, no es una indirecta, es directa. Al que hace bien su trabajo, al que le importa realizar todo lo encomendado, etc. Imagínense, ¿no? Hablando acerca de alguien que es descuidado, que no atiende ni siquiera a que se le ha encomendado. Es que no me di cuenta, a mí me lo pidieron. No, pues sí. Pónganle el control del mundo entonces en sus manos para que acabe con él de una vez. Por eso es tan interesante de esto, que el Señor habla de que ya retirándose, ya voy a recibir un reino. Vamos a decir, aquí tienen trabajo. Y cada uno de ellos iba a responder de acuerdo a esa capacidad. Y entonces, al final, entregar cuentas. Y de eso se trata. Entender que recibimos para que eso se multiplique, para que otros conozcan, ¿no? Ahora sí que, usando lo del banco, aunque sea con el mínimo, porque ahorita ya dan muy bajos los intereses en el banco, ¿no? No fue aquella época en que estaba tan loco
que estaban hasta el 110% de la inversión anual, ¿no? Sí. Bueno, pero como quiera que sea, iba a haber una utilidad. Lo que vamos a leer a continuación es lo que uno podría entender del por qué sus discípulos podían pensar si ya iba a recibir el reino inmediatamente. Dice el versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por fin había llegado. Así de que ya ese caminar que empezamos a considerar desde el capítulo 9 ya había llegado a su fin. Ya Jesús había llegado a Jerusalén. Y tiene una entrada, como se le ha conocido así, triunfal, o sea, donde hay esos vítores y reconocimientos, esas expresiones donde le daban las hosanas y las bendiciones. Entonces parecía que todo iba muy bien. Parecía que lo que el Señor les había dicho de todo el maltrato y la muerte, como que no cabía, ¿no? Algo así como que el Señor se equivocó. Pero no. Y lo más interesante es esto que el Señor permite que se dé, porque quienes tenían esa expresión que no eran los fariseos, no eran los saduceos, no eran los herodianos, no eran los sacerdotes, no eran los escribas, no eran los doctores de la ley, era la gente del pueblo, ¿no? Y por eso le dice: pues calla a tus discípulos. Si estos callaran, las piedras hablarían. ¿Por qué? Porque hay una evidencia, como lo dice allí. Comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, todo lo que les constaba. Y entonces Jesús no puede dejar de ver esa realidad. Ese es el otro aspecto tremendo de cuando uno ha visto a gente que ha cerrado su corazón y que uno entiende lo que viene sobre ellos a causa de su dureza, de su necedad. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Y esto que decía: si por lo menos conocieses en este tu día lo que es para tu paz.
Sí, de veras, y uno lo ve. ¿Cuántos casos hemos tenido delante de nosotros de personas pues, a quienes ha habido la oportunidad de compartirles, de hablarles acerca del amor de Dios, del perdón que nos ofrece ante nuestro arrepentimiento, de la misericordia que nos tiene, de la paciencia con la que trabaja con nosotros? ¿Y no? Y han endurecido el corazón, ¿no? Y que por eso dice el Señor, no lo pueden ver porque está encubierto ante sus ojos. Y lo que viene pues no es más que quebranto y dolor y tristeza y desolación por no haber conocido el tiempo de la visitación, de la oportunidad de Dios a cada quien. De ahí que pues lo importante de veras es aprovechar nuestro tiempo, agradecerle a Dios que tenemos la oportunidad de valorarlo, de apreciarlo, de agradecerle, de ser como aquel samaritano que sí regresó para postrarse a sus pies y rendir incondicionalmente nuestra vida al Señor. Y bueno, como les decía, prácticamente con todo esto llega a su fin la travesía, ya está en Jerusalén. Y empieza toda una labor, que empieza con la purificación del templo, que va hablando acerca de cómo es que Jesús al enseñar sobre todas las cosas se enfrenta pues a las presiones de sus enemigos, pero que se sostiene y aprovecha para dar enseñanzas de vida eterna hasta llegar al punto de ser aprendido, maltratado, crucificado y muere para dar su vida en rescate nuestro. Alcanzó la meta. Nosotros necesitamos, por eso les decía cuando empezamos estos estudios, tener clara la meta para nuestra vida. Y la única forma es atendiendo al Señor, el que nos ha llevado paso a paso para entender lo que es el supremo llamamiento de nuestra vocación en Cristo Jesús, esa meta que Él nos ha propuesto en Cristo, para alcanzarla. Y cómo necesitamos de esa paciencia para correr esta carrera que nos ha sido propuesta, con una convicción firme hasta alcanzar la meta, sabiendo que no dependemos de nuestra capacidad, sino que dependemos de nuestro Dios, que Él es el que nos da lo necesario, que nos hace suficientes para poder responder, ¿no? Y saber que podemos llegar a la meta y dar el fruto que Dios espera. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Es tremendo esta narración que nos da muchas como que comentarios, preguntas. Una de ellas es lo que se ha adoptado como doctrina o al principio para mí fue como que no muy entendido el que habiendo gente que se le compartió y recibió un beneficio, porque sí recibió una respuesta de Dios, y que creyeron en el Señor, habiendo recibido ese beneficio, se han olvidado de Dios, no han permanecido, antes bien se han vuelto de nuevo al estilo de vida de antes, ¿no? Al mundo, como se dice. Eso que decía usted de saber que algunos todavía creen incluso hasta para salvación, no es nada, bueno, para mí era difícil entenderlo, que ya son salvos y ya, ¿no? Y esa doctrina que se ha adoptado, salvos y salvos para siempre, cuando no es así. Si opera en ese momento porque creyeron en nuestro Señor Jesucristo, fueron salvos y tal vez recibieron en ese momento tal vez una respuesta de sanidad, pero esto no significa que la salvación ya la tienen 100% ganada, en el sentido que se tiene que permanecer, se tiene que cumplir todo un propósito dentro de ese llamado que Dios nos hace.
y es difícil. Es difícil ahora ya lo puedo comprender, pero al principio, si no caminamos, si no maduramos en este caminar, se puede pues limitar a creer eso, ¿no? Porque ya acepté a Jesús, soy salvo y pues que venga lo que venga, ¿no? Sin saber de que por descuidarnos de esa comunión con Dios y de ver toda esta meta del cual ahora nos narró, que tenemos cada uno individual como hijos de Dios, como seres humanos, un plan dentro del plan perfecto de Dios, toda una hora a llevar a cabo. Es algo que pues, nos debería de preocupar, ¿no? Si estamos dentro de ese plan perfecto de Dios, y si estamos ejerciendo ese llamado tal y como el Señor nos lo pide, ¿no? Que ciertamente la salvación la tenemos, bendito sea el Señor, ahora como hijos de Dios, pero no se limita nada más a la salvación, sino hay toda una obra, todo un trabajo que hay que hacer, guiado por Él en este camino nuevo, ¿no? Que tenemos, que es triste, porque sí ha habido bastantes personas que se han olvidado de lo que Dios obró en ese tiempo en sus vidas, y han pasado los años y como si nada hubiese pasado. Y sí es triste porque sabemos, como usted lo decía ahorita, ¿no? El destino que les espera. Sabemos, hay algunos que ya han partido y que no permanecieron en el camino porque en un tiempo recibieron salvación, sanidad, pero no permanecieron, fallecieron sin permanecer en el camino. Y muchas veces hasta se llega a decir, bueno, y el hermano, bueno, fue salvo porque él creyó. Bueno, sí, pero el creer no nos da no nos asegura que pues, se permanece en salvación. Bueno, si se cree, sí. Pero si no se permanece, porque Entonces no se cree. no se cree. Esos 9 que Es como que creyeron, y si lo pasó Exactamente. con nosotros. Sí, porque ahí es donde se aplica eso. sí. Ahora sí que más que preguntar, ¿el hermano fue salvo? No, Sí, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Sí, porque hablando Sí. de que son casos que se dan, sí, no nos toca a nosotros, gracias a Dios, Sí, determinar algo. si fue salvo, ¿no? No, ahora sí que Dios no necesita nuestro aval Sí, para gracias. dar entrada a algunos en el cielo o desecharlos. Y no cambia nada si fue o no Sí, en la que estamos viviendo, porque ya eso ya. ya pasó. Sí. Pero naturalmente todo esto es Sí. para que nosotros lo consideremos Sí. para nosotros mismos. Sí, nos da temor, ¿no? Y ver los frutos y uno dice, sí, Señor, guarda, Claro. quiero caminar. ¿Crees que comentar algo sobre este punto donde dice que el Señor va con este rostro de ir a Jerusalén? Yo trato de imaginármelo como su expresión, su rostro en ese momento, ¿no? Y pues pienso que va firme, decidido, dispuesto. Y bueno, yo lo equiparo con esto que de alguna manera él también nos demanda que de la misma manera, como tú hablabas en el tema de esa meta que seguimos, lo vayamos con la misma disposición, ¿no? Firmeza y pues, sabiendo hacia que vamos hacia esa meta y tomarlo con esa decisión en nuestra vida, ¿sí? Fijos y claros en lo que vamos hacia esa meta. Lo pensaba así y a veces me sirve a mí de pues qué actitud estoy tomando cuando en mi caminar, ¿no? De diferentes cosas. Y recuerdo al Señor llevado ese rostro pues donde se veía que iba rumbo a Jerusalén, o sea, dispuesto, seguro, determinado. Sí. Bueno, no sé qué más habrá que poner ahí, ¿no? Creo que si uno piensa en esa situación, si
uno está esperanzado, como en este caso, de que lo reciban y no lo quieren recibir, inmediatamente manifestamos un malestar, ¿no? Nuestro gesto en la cara va a dar a conocer que nos causa un malestar, una incomodidad, un enojo. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él así, su gesto no era de estar interesado en estar ahí. Y por eso, ahora es que no te quiero, aquí. Que no me interesa pararme, no estoy buscando un lugar para habitar, ni siquiera para pasar un tiempo. Y uno lo nota, ¿no? Hablando de que cuando eso, que hay una meta, y nos estaba platicando una hermana que cuando viaja con el esposo no le gusta pueblear. Él dice, ¿dónde aquí? No, ya, ¿no? Dice, en cambio a mí, si me gusta, ¿no? Ir puebleando y que aquí tienen esto y que podemos comer allá lo otro y que no sé qué. Hablando de eso. Entonces, en ese aspecto uno puede entenderlo. De que si nos paramos aquí, ya vamos por el puro que no, ¿verdad? Y ya, se sigue. Pero es eso, porque está fija la meta, en lo que uno quiere. En cambio, ya, pues, si llegamos a lo mejor ni llegamos, ¿no? Entonces nos podemos parar aquí, nos podemos parar allá, nos podemos entretener en esto, nos podemos entretener en lo otro, porque no le ha sido clara a la iglesia a qué nos llamó el Señor. Y todo lo que puede suceder mientras nos puede distraer. Sí, en vez de estar ocupados en nuestra salvación, no preocupados, ocupados. Sí, claro. Estamos ocupados o distraídos con otras cosas. Sí, otra cosa, pues darle gracias al Señor por tu vida, ¿por qué? Por año más que